Este fic no me pertenece. Los créditos para Dragneel Slayer, su link de Wattpad abajo en la descripción. Capítulo 25. Libertad. Annie Leonard jamás estuvo preocupada porque la encontraran en Paradis, porque la tacharan de traidora allí dentro. No lo era. Ella era leal a Marley, a su familia, fue entrenada para el combate, para ser un guerrero aldeano al servicio de Marley, la portadora del titán hembra. Muchos creían que el acorazado era el mejor titán para heredar, pero todo ello dependía de su portador. Reiner era bueno, realmente, trabajando en equipo, luchando cuerpo a cuerpo, siendo un verdadero guerrero. Usaba lo que a ella le faltaba para superarse, para ser mejor que todos los demás. Pero ella, portadora del hembra, era mejor que Reiner. Solamente había sido superada en trabajo en equipo, nada más. Venció a Eren y sería capaz de vencer a Reiner. Solamente Naruto se le resistió, ahora muerto seguramente en aquel bosque de árboles gigantes. Respiró profundamente, notando cómo el aire inflaba sus pulmones al completo, hinchando su pecho ligeramente, marcándolo, dando una imagen intimidatoria, para luego expulsar todo lo que había ingerido por sus fosas nasales. Nunca quiso eliminarlo. Aunque quedó sorprendida por su forma de titán, no comprendiendo por qué alguien como él tenía uno en su poder, siempre lo había respetado, e incluso había soñado con besarlo, vivir una vida con alguien así, allí en Paradis, alejados de Marley. Era leal, pero temía a Marley. Marco Bot. Uzumaki Naruto. A ninguno de ellos lo quiso matar, por distintas razones, viéndose obligada a ello, en el primer caso, por Reiner y Bertolt, y en el segundo, porque el capitán poseía un titán, obligándola a ella a pelear del lado de Reiner. Aquellas dos muertes, pesaban sobre su mente, con fuerza, más que cualquier otra que hubiera causado cuando era titán. A ambos los conocía y nunca quiso tener su sangre escurriendo entre sus manos, como si fuera simple agua. Era doloroso pensar en ellos, ver sus rostros cada vez que cerraba los ojos. Palabras duras, tal vez ciertas, del Uzumaki, siempre rondaban su cabeza cuando estaba echada en la cama, mirando el techo oscuro de su cuarto, con el uniforme en la silla. Le había ofrecido pelear contra Marley, destruirlo hasta los cimientos, liberando a Eldia de la opresión ejercida por Marley y los demás países, construyendo nuevamente un mundo para los eldianos. Eso era lo que le había ofrecido el Uzumaki y ella lo había rechazado, por miedo a que Marley la matara, la tratara de traidora. Y seguía con ese miedo, mucho más poderoso ahora, sabiendo que en unos años moriría igualmente y no quería morir por ello. Nunca quiso un titán, pero su padre la obligó a Annie. La voz de Armin la sacó del trance, parpadeando un par de veces, mirando al chico de la legión intensamente. Había sido llamada allí abajo por el muchacho de cabellos rubios, sin comprenderlo demasiado bien. Incluso veía a Reiner y Bertolt allí de pie, al lado del Oji Azul, completamente quietos. Pudo ver una gota de sudor escurriendo por la sien del moreno, el que parecía más moreno. ¿Has escuchado lo que he dicho? Rechinó levemente los dientes, ligeramente molestas ante las palabras del chico, exigente, como si esperara algún tipo de contestación de su parte. Había estado demasiado en su propia mente y había perdido cualquier palabra que aquel muchacho le hubiera dirigido. No, contestó, dudosa, esperando a que el muchacho volviera a hablarle. Frunció el ceño, viendo a Eren cubierto por la capa de la legión, verde oscuro, tapando levemente su rostro, dejando que la muchacha viera solamente sus ojos verdes. Sabemos que eres el titán hembra. Nunca esperó que aquellas palabras salieran de la garganta de Armin, quien estaba frente a ella, mirándola duramente. Gota de sudor resbalaba por el lado derecho de su rostro, goteando desde su barbilla, cayendo al suelo. Annie podía oler el miedo en el chico, allí de pie. ¿Quién es? Armin tragó saliva. Toda la legión. Annie cerró los ojos por varios segundos, moviendo los brazos. Oyó un ligero chasquido, sabiendo que le estarían apuntando. Sabrían que Reiner y Bertolt eran los otros titanes. Que Naruto fue un cambiante también. Dudas que no encontrarían respuesta. No al menos, de aquellos a quien tenía enfrente. Ojos grises se conectaron con los azules del
joven Arlet, haciendo que el mismo muchacho se estremeciera al ver aquel brillo de un animal salvaje que tanto correspondía con la chica. Había tomado la decisión de huir, al menos de esto es alto. Apresurados, nerviosos, 2 soldados de la legión dieron un paso al frente, intentando agarrarla. Hubiera sonreído. No necesitaba causarse daños para ser titán como lo hacía Eren. Cometieron un error. Con ello, fina, una hoja se mostró en el anillo de la muchacha, mientras soldados retenían sus brazos y, de golpe, cerró la mano, clavando aquella hoja en su carne, notando cómo la sangre escurría por su mano, goteando, deslizándose por su brazo. Rayo amarillo golpeó la zona, destruyendo el edificio sobre ellos y, entre el humo y los escombros, se mostró al titán hembra, poderoso, con el brillo salvaje en aquellos ojos grises. Annie se movió siendo titán, destrozando a los soldados que se lanzaron contra ella, claramente intentando llegar a su punto débil. Sangre cayó al suelo, formando charcos. Amasijos de carne, quedaron a la vista de los civiles que, horrorizados, comenzaron a huir del lugar. Movió su inmenso cuerpo, viendo el inerte cuerpo de Eren Jaeger atravesado por el trozo de una viga de madera. Movió el brazo, intentando tomar aquel cuerpo. Otro rayo de luz golpeó la zona y el titán hembra se vio obligado a bloquear el golpe de derecha de Eren, desplazándose hacia atrás. Rugiendo, Jaeger en su forma titán se lanzó contra Annie, mostrando sus mandíbulas abiertas, intentando despedazarla en 2 si era posible. Annie movió los brazos, tirando de la mandíbula inferior del otro titán, lanzándolo hacia abajo. Se sorprendió al ver cómo su adversario se posicionaba, haciendo fuerza, evitando ser estrellado contra el suelo. Hizo fuerza, obligando a Annie a retroceder, obligando a Eren a moverse al frente, creando en él mismo una abertura en su defensa. Movió la pierna, asestando una patada contra él mismo, lanzándolo hacia atrás varios metros. A pesar de que intentó frenar, no pudo. Hembra se movió, cristalizando el puño derecho, asestando un fuerte golpe contra el mismo titán enemigo, mandándolo hacia atrás, destrozándole completamente la mandíbula inferior. Annie dio un paso al frente, moviendo ahora el brazo izquierdo, asestando un segundo golpe sobre Eren, obligándolo a cubrirse. Se pudo oír el crujido del brazo del titán de ataque, quedando colgado, completamente inútil. Grua. Eren rugió contra Annie, mostrando sus mandíbulas, a pesar de que la inferior estaba destrozada, soltando sangre contra el suelo. Hembra se lanzó, desviando el brazo derecho de su enemigo, pasando por debajo del mismo, agarrándolo del cuello, alzándolo con toda su fuerza bruta, estrellándolo contra el suelo, generando un inmenso temblor, que las casas cercanas se agrietaran. Annie pasó la pierna por encima del cuerpo de Eren, alzando los 2 brazos, cristalizando ambas manos, soltando un golpe de martillo, viendo cómo la cabeza de su enemigo quedaba reducida a un simple amasijo de sangre, piel y huesos. Debo marcharme. Emprendió la retirada, corriendo por las calles de esto es a toda prisa, destrozando casas, dejando sus huellas en el suelo. Aplastando a gente según seguía avanzando, viendo la muralla Sina frente a ella. Era su escapada de aquel lugar. Un tercer rayo amarillo se mostró, justo sobre la misma muralla, alertando tanto a la legión como a Annie. Comillas Reiner. Bertolt. No. Titán blindado apareció sobre Sina, enfocando sus ojos eléctricos sobre el hembra, soltando un inmenso rugido cuando la vio. Movió el brazo izquierdo, golpeando la muralla, cuarteando la misma, generando grietas en esta. Annie saltó a un lado, evitando la mayor parte de las estacas de hueso reforzado, soltando un rugido lacerante. Blindado se dejó caer, destrozando casas a su paso, solamente enfocado en el hembra, empezando a caminar hacia su enemigo. Se mostraba seguro, soltando un vapor ligero, no tan intenso como el del colosal, pero que evitaba los movimientos de los soldados, todos ellos expectantes de los movimientos de aquel extraño titán que había aparecido para enfrentar a su enemigo. Hembra saltó, descargando un golpe directo contra el lado derecho del blindado, reforzando su puño con el endurecimiento. Blindando alzó el brazo, bloqueando el golpe, creando una onda de viento que destrozó cristales, agitando árboles.
comillas como blindando pasó a fintar, dejando paso el brazo de la hembra, tirando de esta hacia sí, descargando un golpe de antebrazo contra su cabeza, casi arrancándola. Sangre escapaba entre los labios del titán hembra, cayendo sobre una de sus rodillas, escupiendo. Intentó levantarse, pero el brazo derecho del blindando pasó por su cuello, tirando de ella con fuerza, elevándola, obligándola a levantarse, pero pataleando con fuerza, destrozando casas. Se ha vuelto más fuerte. Annie forzó su liberación, obligando al blindando a retroceder varios pasos, con el lado izquierdo de su pectoral destrozado. Comenzó nuevamente a correr hacia Sina, viendo cómo su enemigo había reculado, seguramente intentando regenerar su daño. Eren apareció al frente de la misma titán, con marcas rojas por su piel, mostrando unos ojos más totalmente verdes, mientras vapor escapaba de su boca. Movió feroz el brazo, destrozando la cabeza del titán hembra, el cual cayó sobre sus rodillas, soltando sangre por todo el suelo. Se movió, bloqueando el brazo de la misma, tirando con fuerza, arrancando el brazo derecho del mismo, golpeándole con él, mandándolo contra varias casas, destrozándolas con su cuerpo. No quiero morir, no. Annie Leonard empezó a recordar las palabras de su padre, las palabras de perdón que él mismo le había dicho antes de marcharse a Paradis. No quería morir, no quería llegar hasta Marley y morir a manos de aquellos tipos. Ojalá hubiera aceptado a Naruto lentamente. Eren Jaeger comenzó a destrozar el cuerpo del titán hembra, soltando saliva, mostrando ferocidad, que estaba completamente loco. Había perdido el control y solo quería destrozar al titán hembra. Y aquellos ojos mostraron verdadera ferocidad sobre su enemiga, que intentaba huir, sin poder lograrlo. Sorprendiendo a todos, una hoja de hueso cortó el viento, cercenando la cabeza de Eren con un movimiento. Titán blindando movió su brazo izquierdo, atravesando el pecho del titán de ataque y, a los pocos segundos, huesos aparecieron, destrozando desde el interior, al mismo titán. Manchando todo el suelo con su sangre. Se giró, viendo a Annie Leonard llorando débilmente. Dejó caer la enorme espada y, cubriendo a la rubia, Uzumaki Naruto quedó libre de su enorme cuerpo, el cual había comenzado a soltar vapor, desintegrarse al igual que la hembra. Caminó hacia Annie, viéndola de rodillas llorando. Sin que ella se opusiera, el rubio tomó a la adolescente, tirando de ella. Caminando rápidamente hacia una casa en ruinas. Pateó la puerta, derribándola y, viendo la trampilla, el muchacho la empujó, metiéndola bajo tierra, siguiéndola, dejando atrás los inertes cuerpos de ambos titanes, ya empezando a desaparecer Naruto. Uzumaki resopló, girándose para encarar a la muchacha, viendo gruesas lágrimas escurriendo por su rostro, anteriormente duro, frío ante todo lo que pasaba frente a ella. Annie, murmuró él, oyendo los pasos de soldados, sus gritos. Había enorme conmoción allí fuera, buscándole a él y a Annie. Esperaba que nadie lo hubiera visto. Con una mano, el chico retiró la capucha granate, dejando sus ojos fijos sobre el destrozado y congestionado rostro de la chica. No quiero morir. Yo no quería esto, Naruto. No quiero cargar con todas esas muertes. Todo ese dolor que siento sobre mi corazón, presionándolo. Nunca quise ser un soldado, una marleyana. Solo quería vivir como alguien normal, no una guerrera, siseó la muchacha, apartando unos ojos cristalizados llenos de miedo, un miedo arraigado en lo más hondo de su alma, sintiendo las punzadas de aquel dolor tan profundo que nadie debería sentir. Ella no quería cargar con la muerte de personas inocentes, personas como Marco. No quería ser como Bertolt, como Reiner. Deseaba volar como lo hacía Eren, como parecía serlo Naruto, siempre despreocupado de las consecuencias. Quería ser libre. Quería alejarse de Marley, poder vivir, tener hijos, dejar todo aquello a un lado. Annie, solo, no quiero morir, por favor Naruto. Annie alzó su rostro, mirando a los ojos azulados de su interlocutor, aferrándose a los pliegues de la capa del chico, tirando de la misma, obligándolo a ceder. Annie Leonard abrió los ojos, sintiendo el brazo derecho del muchacho rodear su cintura, alzándola levemente, colocándola a su altura, conectando perfectamente sus ojos.
Naruto pegó su frente a la de Annie, viendo restos de lágrimas en su rostro. No llores más, corazón de león. Y antes de que la rubia pudiera contestar, los labios del que había sido su enemigo, cortaron cualquier réplica cuando chocaron con los suyos, suavemente, acallando quejas, réplicas. Annie dejó caer sus brazos, cerrando los ojos, disfrutando aquel beso suave. Los movió, rodeando el cuello del muchacho, atrayéndolo más hacia sí, no obteniendo réplicas del Uzumaki. Mientras soldados los buscaban, ellos solamente abrazaron la libertad.